A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Los antiguos griegos se habían preguntado acerca de todos los misterios del universo. Se preguntaron desde el tamaño del universo hasta la existencia de las más pequeñas partículas de la materia. Uno de aquellos griegos las llamó átomos, que quiere decir partículas que no se pueden dividir. Pero los humanos olvidamos esta verdad porque durante la Edad Media no interesaba pensar en nada, y pensar en algo estaba prohibido. Pero todo en la vida termina, y terminó la Edad Media. Y los humanos empezamos a pensar en todo, otra vez, y por supuesto en los átomos. Y tan pequeñas partículas de la materia generaron gigantescas discusiones. La Iglesia, por ejemplo, opinó que los átomos no podían existir porque Dios no podía crear partículas que Él mismo no pudiera dividir. Y así, entre una discusión tras otra, un día nació un francés llamado Henri Becquerel, que pertenecía a una estirpe de destacados científicos. Y Becquerel quiso adentrarse en esos territorios seductores de la ciencia, donde no existen verdades reveladas, sino escurridizas. Lo hizo para investigar los misterios de los átomos, que en definitiva, y a pesar de todo, sí existían. Y un día como hoy, para asombro y euforia de los científicos, ante la Academia de Ciencias de Francia, realizó la demostración de la radioactividad. Fue el primer paso en el manejo de la energía atómica, con todas sus amenazas y con todas sus esperanzas. Becquerel hizo el experimento un día como hoy, 12 de junio de 1901. Y muy lejos en el tiempo, como 400 años antes de Cristo, Demócrito, el primero que planteó la existencia del átomo, sonreía con orgullo y gratitud. Las principales noticias del día. Titulares. La Asamblea concluye primer debate de reformas derivadas de la consulta popular. Multinacional suiza Gumbor pagó más de 93 millones de dólares a Ecuador. Juan Carlos Parra es el nuevo gerente general del Metro. En el segmento de opinión, el crédito del Fondo Monetario Internacional. En política internacional, A62 de 1962. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Dictadura. Santiago Basabe, Una sociedad pasmada. Noticias del día. Asamblea concluye primer debate de reformas derivadas de la consulta popular. El Pleno de la Asamblea Nacional realizó la noche de este 10 de junio del 2024 el primer debate sobre la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum, tras conocer el informe de la Comisión Especializada Ocasional, que lleva a cabo el tratamiento de los proyectos remitidos por el Ejecutivo. Con 111 legisladores presentes y 100 pedidos de cambio en el orden del día, se instaló la sesión, la cual se realizó de manera virtual. El ponente de la misma fue el legislador Carlos Vera Mora, presidente de la comisión especializada que trata el proyecto y unifica las 5 iniciativas enviadas por el Ejecutivo, que contempla 2 capítulos, uno referido a las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP y el segundo sobre los cambios a la Ley de Extinción de Dominio. Vera señaló que desde el primer día la comisión, integrada por 5 asambleístas de distintas bancadas, comenzó su trabajo con el único objetivo de presentar un proyecto de ley que recoja las observaciones de académicos, gremios, de abogados, especialistas, catedráticos y diferentes estamentos públicos de la sociedad civil. También informó que el proyecto está compuesto por 24 artículos y 2 disposiciones transitorias. El proyecto regresará a la Comisión Ocasional Multipartidista, que deberá preparar un informe para el segundo y definitivo debate. Eso estaría listo hasta el 4 de julio próximo. La multinacional suiza Gumbor pagó más de 93 millones de dólares a Ecuador. La multinacional Gumbor S.A., una de las empresas comercializadoras de materias primas más grandes del mundo, con sede en Suiza, canceló 93.6 millones de dólares al Estado ecuatoriano después de que en marzo pasado se declaró culpable en Estados Unidos por haber pagado sobornos a funcionarios de Petroecuador.
La Procuraduría General del Estado informó que los fondos fueron acreditados a la cuenta única del Tesoro Nacional el martes 11 de junio. La millonaria suma fue acordada a través de un proceso en el cual hubo una negociación directa con Gumbor y además un convenio que fue suscrito el 6 de junio por el procurador Juan Carlos Larrea. La institución recordó que en marzo pasado la empresa multinacional se declaró culpable por violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero. El caso está relacionado con el proceso legal por el cual también fue sentenciado en Estados Unidos Nilsen Arias, exgerente de comercio exterior de Petroecuador. En aquel proceso, Gumbor reconoció haber pagado coimas a funcionarios de Petroecuador entre los años 2012 y 2020 durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, con el propósito de asegurarse negocios con la empresa pública. En el caso contra Gumbor S.A., la Fiscalía ecuatoriana colaboró con la justicia estadounidense con la entrega de información. Juan Carlos Parra es el nuevo gerente general del Metro. El Metro de Quito tiene un nuevo gerente. Se trata del economista Juan Carlos Parra, un rostro poco conocido en el municipio, pero cercano al alcalde Pavel Muñoz. El ahora gerente llega a administrar el sistema de transporte más importante de la ciudad, tras desempeñarse como director metropolitano de Servicios Ciudadanos y como secretario general de Planificación. Este nombramiento se dio una vez que se aceptó la renuncia de Víctor Hugo Villacrés, quien estuvo al mando de la empresa desde junio del 2023. La relación entre Parra y Muñoz no es nueva, pues data desde al menos 11 años. Entre el 2013 y el 2017 fue su asesor cuando el expresidente Rafael Correa designó a Muñoz como secretario nacional de Planificación. También fue viceministro de Industrias entre el 2016 y 2017, asesor en el Ministerio de Agricultura entre agosto y septiembre del 2011, director general de la CENESID entre el 2008 y el 2009 y analista de planificación en el Servicio de Rentas Internas en el 2004 y en el 2006. Entre los principales desafíos que tendrá la nueva administración del Metro de Quito están continuar con el proceso de mediación sobre el mantenimiento de los trenes, liderar el proyecto de ampliación de la ruta hasta La Ofelia y fortalecer el relacionamiento con la empresa operadora para mantener los indicadores de calidad que se han tenido hasta el momento. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Luis Altamirano, excomandante del Ejército, el tema del que habló, la crisis de seguridad en el Ecuador. Escuchemos qué es lo que dijo. No se puede tener mediciones a través de estos indicadores de pocos días para sacar conclusiones apresuradas. El fenómeno del crimen organizado y las diferentes organizaciones que están articuladas están vinculados, por un lado, con lo que es el tráfico internacional de estupefacientes. De hecho, aquí el efecto globo no existe. Lo que hay es un proceso de contracción hacia reductos criminales que se conocen como hábitats criminales, porque están ligados a estas rutas internas, a los sitios de acopio, sitios de despacho, ya sea para contaminación de containers y lógicamente para despachos a través de estas lanchas rápidas o embarcaciones pesqueras como transportes intermedios. Entonces, esto es lo que hay que entender. Ahora, lo que sí se tiene en el efecto globo es el delito predatorio de facciones, de alianzas. No se tratan de estructuras jerárquicas de las cuales podemos nosotros hacer una comparación como de lo que fue el cartel de Cali o el cartel de Medellín. Este es un fenómeno totalmente diferente. Ahí sí podemos hablar de una migración en términos de delitos extorsivos, en términos de secuestros, de sistemas de vacunas, etcétera, etcétera. Ahora, la presencia de la sede no es que tiene un impacto sobre la actividad criminal. Aquí puede haber dos aspectos. El uno, el que conocemos obviamente, es un mensaje político que genera una percepción de que algo se está haciendo. Y el otro, del que no conocemos, si la presencia del comando conjunto es para cambiar el sistema de conducción, hacer una conducción táctica, conducción directa sobre órganos de maniobra subordinados a un comando operacional. Mucha gente no me va a entender, no voy a entrar en detalles. Sí puede haber estas modificaciones de hacer una conducción directa sobre esos órganos y una regulación corta que se dice, es decir, para que puedan cumplir ciertas tareas específicas bajo disposición del comando conjunto. Que uno vería eso tan bueno si se da porque el problema no está centrado en una provincia.
Este es un problema nacional. Hay necesidad sí de articular esta complementariedad de las Fuerzas Armadas en lo que corresponda. Entonces, eso es importante. Actividad nacional que se focaliza a veces en diferentes zonas. Hoy está focalizado en Manta, también estaba focalizado en Durán, y es decir, va cambiando de zona focal, digamos así. Ahora, sobre lo primero, general, lo político, el mensaje político de que algo se está haciendo. Digamos que algo se ha hecho, algo se ha venido haciendo, de que la cosa desde enero para acá, algo mejoró, de que en los 2 meses anteriores volvió a subir la sensación de que la criminalidad ha repuntado, pero lo que se ha hecho es lo correcto, primero le pregunto, y lo que se ha hecho es suficiente. Mire, la declaratoria de conflicto armado interno me parece a mí un punto de quiebre muy importante. Me parece que fue la decisión correcta en el marco de las herramientas jurídicas que tenemos. Veníamos de 3 hechos en secuencia. El último fue la toma del canal de Televisión, el secuestro que hubo de 167 servidores del Cuerpo de Vigilancia Penitenciario, Policía Nacional y otros servidores, y el asunto de la fuga de Fito. Hubieron 3 hechos en secuencia que pusieron en tela de duda justamente los ofrecimientos que se habían dado en campaña. Ahora, esta persistencia del conflicto armado interno, que si no viene acompañada de otras líneas de acción que son urgentes comenzar a ser tratadas, cuyos impactos pueden ser de mediano y largo plazo, porque alguien puede decir, bueno, es que estas cosas son para 10 años. No, hay cosas que pueden tener efectos de 6 meses, 2 años, 3 años. El problema, Milton, es que uno no se gradúa de bachiller entrando al último año. Uno se gradúa porque, bueno, yo recuerdo que entré a primer grado, ahora es primero de básica, pero para haber llegado a ser bachiller pasé por un proceso. Tenemos que cambiar la arquitectura de seguridad del país. No podemos seguir haciendo más de lo mismo y pensar que vamos a obtener resultados diferentes simplemente porque vamos a hacer con mayor voluntad, porque ahora hay otras personas. Esto es como un cirujano. Si yo tengo herramientas que están contaminadas, por más buen cirujano, sigo contaminando y sigo aquejando a ese paciente. Si yo tengo unas herramientas para operar a alguien, la cirugía ha demostrado que las primeras herramientas fueron insuficientes, se crearon otras herramientas. Lo que yo abordo en la obra de La Paz a la Guerra, que está en signo de interrogación porque no hubo tal paz, en los términos que nosotros pensamos, es un mito esto de la Isla de Paz, por las fuertes vinculaciones que ya teníamos desde los 80, especialmente en los 90, con los grupos delictivos colombianos y con lo que fueron las guerrillas y posteriormente que se transformaron en agrupaciones delictivas y terroristas. Ya teníamos estas vinculaciones, pero en la guerra que estamos es más complejo que el término. Si pensamos que esto se va a enfrentar exclusivamente violencia con violencia, bueno, preparémonos para 30 años. Entonces, hay que pensar en otras medidas, unas que son estructural de las instituciones y otras que son estructural en otras líneas de acción que yo planteo en el capítulo final del libro porque hago un recuento desde los años 80, inclusive con algunos antecedentes de esta fecha, pero planteo el qué hacer en términos de nudos críticos que tienen que ser resueltos. En Impacto Informativo, Javier Palacios, constitucionalista, habla sobre vicepresidenta Abad, implicada en el caso Nene. Veamos la nota. El hecho de que la Fiscalía haya anunciado que va a vincular dentro del proceso penal denominado caso Nene a la vicepresidenta de la República tiene 2 consecuencias importantes. La primera es que para vincularle efectivamente requiere la autorización de la Asamblea Nacional en caso de que porque se le está imputando como vicepresidente en su rol de vicepresidenta de la República, para lo cual necesita las 2/3 partes de la Asamblea, es decir, 92 votos para la autorización al enjuiciamiento penal a la vicepresidenta. En caso de que esto se llegue a autorizar, la vicepresidenta podría enfrentar una medida, si así lo solicita Fiscalía al momento de formularle cargos, una medida cautelar, una prisión preventiva si es que lo requiere, en cuyo caso puede configurarse una eventual ausencia de la vicepresidenta en caso de que la Fiscalía lo solicite y un juez de la Corte Nacional así lo otorgue. Ahora, el otro escenario, pensando un poco más allá del ámbito de la responsabilidad penal,
es que el presidente de la República en este momento quite el encargo a la señora Verónica Abad en Tel Aviv para que venga al Ecuador y la señora Verónica Abad decida no venir al Ecuador frente a la existencia de este proceso penal que ha anunciado la Fiscalía promoverá en su contra, en cuyo caso también se puede generar una ausencia en caso de que la vicepresidenta decida no venir al Ecuador. Pero ¿cómo se defiende entonces? De alguna manera ella, ante el llamado de la Corte Nacional, en este caso, tiene que hacer valer sus derechos, me imagino. Efectivamente, ella puede inclusive hacerse conexión vía telemática si la audiencia se lleva a cabo, pero recordemos que al final del día esta audiencia está sujeta a una condición, que es la autorización o no del Parlamento para enjuiciarla penalmente a la vicepresidenta de la República. Mientras ello no ocurra, el enjuiciamiento a la vicepresidenta de la República, es decir, que se lleve la audiencia de formulación de cargos, no prosperará. Bueno, pero para eso se necesitan 92 votos que al momento, al parecer, no hay. ¿Qué pasaría entonces? Si no hay la autorización de la Asamblea, usted tiene un requisito procesal insuperable que no le permitirá continuar a la Fiscalía con la prosecución del caso. Si no se llegan a los 92 votos, el proceso contra la señora Abad no seguirá, sí lo seguirá en contra de los votos procesados. Pero usted ha podido escuchar al portavoz de la Fiscalía el día de hoy las razones por las cuales, las presuntas razones por las cuales la Fiscalía quiere incorporar a Abad a este proceso. Se dice, por ejemplo, que este individuo que al parecer compró su cargo en la vicepresidencia de la República, este proceso tuvo conocimiento de la vicepresidenta Verónica Abad. A ver, creo que la acusación de Fiscalía, seguramente de lo que al menos ha salido el portavoz, irá un poquito más allá. Parecería que no es solo que tenía conocimiento, sino que era con consentimiento, según da a entender Fiscalía de este tema. Si fuese ese el caso, sin duda alguna, podría existir una inconducta penal que debe ser sancionada. Ya pasamos por este tema en el Ecuador, que fue en los famosos diezmos en la Asamblea Nacional, en la que se procesaron a algunos asambleístas y se les llegaron a condenar por este tema. Ya pasamos, ya vivimos este tema que creo que es reprochable de llegarse a confirmar. La señora Verónica Abad creo que deberá responder ante la justicia. Ahora, el tema es que este requisito de preprocesal que tiene usted en materia penal de que la Asamblea lo autorice, tiene dos miramientos. El uno es un miramiento político y el otro es un miramiento de responsabilidad ante la justicia. Yo creería que si existen elementos contundentes, según lo del portavoz, o al menos para que sea parte del proceso penal, no para ya declarar su culpabilidad, la Asamblea debería autorizar a efectos de que se defienda y ante la justicia lo demuestre. Pero también tiene un fuerte componente político en una asamblea que hoy por hoy está bastante desgastada con el presidente de la República. Esta acusación por sí misma origina la posibilidad de un juicio político a la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Se enmarcaría en las causales del juicio político? No se enmarcaría en las causales del juicio político porque los delitos por los que le puede perseguir al vicepresidente de la República por el juicio político son los mismos que para el vicepresidente, ¿no es cierto? No veo que en las acusaciones como tal el día de hoy se configure una causal de juicio político para la vicepresidenta de la República. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Con todos los problemas que existen actualmente en el Ecuador, problemas políticos, de seguridad, etcétera, etcétera, tenemos una noticia positiva que hay que explicar y comentar, que es que hace algunos días el directorio del Fondo Monetario Internacional decidió un crédito por 4.000 millones de dólares que se concede al país, al gobierno ecuatoriano, para financiar un programa que durará 4 años, y ese programa pues será apoyado irremediablemente por el FMI. ¿Qué contiene nomás ahora sí que ya ha sido aprobado por el directorio y que se conocen una serie de detalles que antes se sospechaban? En primer lugar, tiene que ver con la sostenibilidad de las finanzas públicas del Ecuador.
o lo que a veces hemos llamado la consolidación de las cuentas fiscales. Y esa la meta en este primer objetivo es reducir el déficit fiscal y llegar a un superávit en lo que se llama ya no el presupuesto del Estado, sino las finanzas del sector público no financiero. No se olvide, amigos, que eso implica sumar, por decirlo así, y para simplificar, lo del gobierno central, lo de los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales, sin la banca pública. Eso sería el sector público no financiero. Y la idea es que al terminar el programa pueda haber un pequeño superávit en esa posición. Pero ¿eso qué implica? Implica fundamentalmente que el gobierno tiene que moverse adicionalmente en crear más ingresos permanentes y reducir ingresos y gastos permanentes. Y en términos de los ingresos permanentes, naturalmente, va a terminar la creación de los impuestos temporales que se hizo anteriormente en una reforma tributaria, como son pues el impuesto adicional a las utilidades de los bancos y las cooperativas, igual que las empresas. Eso ya terminó una parte y ahora va a terminar también otra parte en el futuro. Y naturalmente que esa recaudación será inferior dentro de un año más. Entonces habrá que compensar eso. Y ahí pues no creo que haya todavía las condiciones políticas para hacer una nueva reforma tributaria que concentre la propuesta en crear más impuestos temporales o permanentes. Condiciones políticas hoy y mañana, debido a que se va a iniciar el proceso electoral, no creo que existan, ¿sí? Pero sí es posible una reforma tributaria que comprenda, digamos, cosas como la siguiente. Dos elementos importantes. Primero, fortalecer mucho más al SRI. ¿Para qué? Para que pueda luchar más intensamente contra la evasión tributaria. Hay una serie de agentes económicos, personas naturales, personas jurídicas, que evaden impuestos. Por ejemplo, hay un almacén por ahí en una otra ciudad del Ecuador que le dicen a usted, oiga, esto vale $100 sin IVA, pero si es IVA, sencillamente 100 más 15%. Y claro, el cliente en ese momento dice, bueno, pues, véndame el producto sin IVA. Y le dan un recibo y no hay factura, ¿sí? Pues ese tipo de práctica, igual que otros de evasión de impuestos, hay que controlarla mucho mejor, hay que fortalecer el SRI y apoyar los esfuerzos del SRI para aumentar las recaudaciones sin que aumenten las tasas impositivas, sino que todo el mundo pague los impuestos como debe pagarlos, no importa si son empresas chiquitas, medianas, grandes o personas naturales, ¿sí? Esta es la primera cosa que es importante. En segundo lugar, es lo que se llama el gasto tributario, que son de varios miles de millones de dólares en este momento. ¿Qué significa eso? Que hay una serie de deducciones, de exoneraciones, de incentivos fiscales. Creo que eso tiene que ser racionalizado, de tal manera de eliminar aquellas deducciones que no se justifican o exoneraciones. Y eso le va a ahorrar al gobierno y le dará más ingresos. Ese sería otro segundo elemento en una probable reforma tributaria. Pero hay que aumentar la producción petrolera, mis queridos amigos. Hay que aumentar la producción petrolera. Los niveles de producción están en menos de 500.000 barriles. Y en el pasado hemos estado con uno u otro gobierno diciendo, vamos a aumentar la producción a 600, vamos a aumentar la producción a 1 millón de barriles diarios. Sin embargo, eso no se ha dado porque no hay inversión adicional. Para aumentar la producción se necesita inversión nacional, inversión adicional en los campos petroleros. Además, es necesario compensar, si es que el día de mañana lo que es el Yasuní, el bloque 43, se debe cerrar, asumiendo que se tenga que cerrar por los resultados de la consulta popular. Eso, según el gobierno, son 1.200 millones anuales menos si se implementa la medida, aparte de perder todas las inversiones que están instaladas ahí en ese bloque 43. Pero yo creo que aquí el gobierno tiene que crear algún mecanismo que impida
que impida dejar la producción del bloque 43 en el Yasuní. Hay que seguir produciendo en ese campo hoy, mañana y pasado mañana. Pero aparte de eso hay el gasto. El gasto. En el acuerdo con el FMI sencillamente se dice que hay que impedir que siga aumentando la burocracia. Pues bien, ya el gobierno ha comenzado a eliminar a algunos empleados públicos, una u otra entidad. Pues hay que seguir intensificando porque hay un exceso de empleados públicos. De tal manera que el gasto corriente, el gasto permanente, tiene también no solamente que controlarse, sino que tiene que ser reducido por el número de empleados públicos, que tiene que ser menor, sea en empresas estatales o en ministerios. Pero aparte de eso hay un tema muy sensitivo, el precio de los combustibles. Hay que subir el precio de los combustibles, no solamente el precio de la gasolina extra, sino también el diésel y el gas de uso doméstico. Y para compensar a los grupos vulnerables, para eso está el bono de desarrollo humano, que habrá que aumentar en función de qué, del efecto que pueda tener el aumento de los combustibles a la gente pobre del país. Pero es necesario, y es un error del gobierno de querer no aumentar el precio del diésel por una serie de razones esquilloseta o del gas de uso doméstico. Hay que hacerlo, mi estimado amigo. Pues esa es la primera gran tarea que dentro del convenio con el FMI tiene que hacer el gobierno nacional. Pero aparte de eso, hay también otro tipo de objetivos, es la estabilidad del sistema de pensiones. El sistema de pensiones, como varias veces hemos dicho, está en peligro y por lo tanto hay que hacer una reforma al sistema de pensiones. Pero aquí aparecen las deudas del gobierno vía Ministerio de Finanzas, que no paga una serie de deudas que le debe al Seguro Social. Pues bien, mis amigos, va a haber una auditoría para ese propósito y tiene obligadamente que establecer un plan de pago entre los 4, 5, 6 mil millones que se debe al seguro por varios conceptos. Seguro de salud, sistema de pensiones, como otros temas. Amigos y amigos, seguiremos viendo lo que se firmó con el FMI en la próxima semana. Gracias y nos veremos la próxima semana, estimados y queridísimos amigos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Global Hoy con Alan Carney. A 62 de 1962. La llegada de varios buques de guerra rusos a Cuba, anunciada para los próximos días, entre los que está un submarino atómico, el Kazán, y la más moderna fragata de la flota rusa, el almirante Gorshkov, ha causado una natural preocupación por el recuerdo de lo que hace 62 años, en 1962, fuera motivo de un incidente que, como ningún otro durante la Guerra Fría, elevó las tensiones y riesgos internacionales a un nivel inusitado, con las amenazas de una guerra nuclear claramente expresadas como trasfondo del incidente. Al evento se lo bautizó como la crisis de los misiles y consistió en el intento soviético de instalar misiles nucleares balísticos en Cuba a 90 kilómetros de las costas de la Florida. Intento que fue detectado por satélites de observación de los Estados Unidos, provocando la inmediata reacción de estos, estableciendo un bloqueo naval absoluto en torno a la isla y exigiendo en un ultimátum el retiro inmediato de todos los misiles. En un juego de póker, a esto se lo denominaría call the bluff, subir la apuesta para ver hasta dónde llegaría el juego del adversario. Fue un momento dramático que felizmente culminó con los barcos rusos que transportaban los misiles a la isla, dando media vuelta hacia su país ante los cañones de la flota americana. La temeraria actuación de Nikita Khrushchev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, primer ministro de la Unión Soviética, significó una grave humillación para esta
que nunca le sería perdonada y que le significó el final de su carrera política al ser defenestrado de su alto cargo, pasando a un retiro forzoso, en una suerte de arresto domiciliario permanente, fuera de Moscú, en una casa de campo aislada. Con el final de la crisis de los misiles, el mundo, que durante el incidente había permanecido en vilo, volvió a respirar aliviado luego de haberse asomado al abismo por un momento. 62 años más tarde, nuevamente, en un déjà vu de una época que se pensó superada, barcos de combate y submarinos nucleares, en esta oportunidad rusos y no soviéticos, pero con la misma fijación imperialista que jamás ha sido desechada por Moscú desde hace unos 500 años, reaparecen como viejos fantasmas a recordarnos que todavía existen en nuestro mundo tanto las armas nucleares como la disposición para blandirlas como factores para intimidar al mundo. Concretamente, desde que se inicia la agresión rusa contra Ucrania en febrero de 2022, Putin reiteradamente ha amenazado a Estados Unidos, a la OTAN, a las capitales de Europa con sus capacidades nucleares, otra vez jugando a las cartas de la intimidación. Ha amenazado también, ante sus dificultades para subyugar a Ucrania, con el uso de armas nucleares tácticas si su posición militar se ve deteriorada, al punto que ha ordenado que se desplieguen misiles nucleares tácticos en su estado títere de Bielorrusia, escalando de esta forma su apuesta, amenazando directamente a Polonia, que mantiene una larga frontera con Bielorrusia y que se presume sería uno de los primeros objetivos rusos en caso de que su guerra en Ucrania pueda concluirse en su favor. Este discurso amenazante se refleja también en similares bravuconadas desde el régimen norcoreano y más ominosamente y en silencio desde el intensivo programa chino dirigido a alcanzar una paridad nuclear con los Estados Unidos y con la propia Rusia dentro de los próximos 10 años. Todos los afanes que se dieron buscando el control y la no proliferación de armas nucleares han quedado olvidados y Rusia ha denunciado todos los tratados y acuerdos que se habían establecido desde el pasado siglo respecto de tales controles. Al parecer, estamos de vuelta al equilibrio del terror, la muy gráfica definición que se diera al statu quo de la segunda mitad del siglo XX. El ingreso a una nueva guerra fría está en marcha con una evidente alineación contra el concepto de la democracia liberal, que es vista como el enemigo a vencer por una vasta alineación de estados cuyo denominador común es el autoritarismo, que va desde una supuesta izquierda, como en el caso chino, pasando por los dinosaurios ideológicos de Corea del Norte o Cuba, y de estados cooptados por el crimen internacional, como Venezuela, Nicaragua o Siria, hasta las teocracias iraní o saudita y el fascismo ruso. Con la invitación cubana para que los buques de guerra rusos visiten la isla, se concretarían dos objetivos mutuamente convenientes para la dictadura cubana por una parte y por otra para los propósitos de Putin. En lo que a este respecta, hacer que buques de guerra con capacidad para el lanzamiento de los misiles hipersónicos Kinzhal, tan publicitados por el presidente Putin, que al situarse tan cerca de los Estados Unidos, los vuelven casi invulnerables a los sistemas antimisiles existentes, pues el tiempo de reacción desaparece, pone en muy graves aprietos a la administración Biden en un momento crítico de la campaña electoral, lo que juega evidentemente a favor de Trump,
quien se ha declarado amigo de Putin y que obviamente preferiría en el gobierno de los Estados Unidos a un envenenado opositor de la Alianza Atlántica, lo que dejaría abiertas las puertas a la expansión militar rusa hacia una Europa nuclearmente desarmada, sujeta a cualquier chantaje nuclear que Putin hiciera para intimidarla. Al margen de un resultado electoral todavía incierto, Putin está poniendo a prueba unos tácitos límites que se fijaron hace 62 años tras la crisis de los misiles. Tal vez una respuesta adecuada sería el envío de algún submarino nuclear norteamericano a alguno de los puertos bálticos en una visita amistosa para demostrar que donde hay unos, hay otros. Call the bluff, otra vez. Para la dictadura cubana, que ante la crisis a la que ha llegado, con sus infraestructuras eléctricas prácticamente inutilizadas, por lo que el racionamiento eléctrico sobrepasa las 12 horas por día, puede esperar protestas y manifestaciones muy graves en un verano sin posibilidad de alivio. Seguramente sentirá que esa presencia de buques rusos disuada a su población de devaneos contra el régimen al mostrar que Estados Unidos no intervendrá, aun en el caso de tener que apelar a un baño de sangre contra su pueblo, para lo que ya se está preparando, tanto con la intensificación del espionaje interno como con la represión y el encarcelamiento de los que puedan ser considerados líderes de una oposición disgregada. Llegados al caso de un Tiananmen cubano, mucho mejor que éste se produzca ante aliados que están habituados a estos actos de brutalidad y que no van a hacer escándalo ante estas necesidades. Cualquier posibilidad de seguir adelante con los tibios pasos de apertura que se habían esbozado hacia el régimen cubano desde el gobierno de Biden ha desaparecido al menos hasta que termine la campaña, pues no detenerlas debilitaría aún más la imagen de Biden, tanto o más que su política en Medio Oriente. Ciertamente, una visita bien pensada y bien planificada desde la perspectiva de las dictaduras. Todo se vale en la guerra, no en un amor que obviamente está ausente en este baile. Muchas gracias. Editorial. Dictadura, artículo de Simón Espinosa Cordero. Cuenta el humorista quiteño Carlos Michelena que caminando por uno de los barrios más peligrosos de la capital, le asaltaron dos maleantes. Al agarrarle y viéndole a los ojos, le dijeron: ¡carajo! Si ha sido el Miche. Le soltaron y huyeron. Carlos, con miedo, continuó caminando. Aceleró el paso cuando sintió el mismo olor a axila de los primeros delincuentes. En efecto, eran ellos. Don Miche, le susurraron, le vamos a acompañar porque en este barrio hay malhechores. Esta escena se repite mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar en la Asamblea Nacional, en la justicia, en todas las instituciones del país, en las familias, en el Ejecutivo, en la educación. Mala hierba ecuatoriana que debilita al país, cinismo cariñoso que embauca todo buen propósito, miseria de la pequeñez de nuestra política, camino hacia Haití, con perdón de los moradores de esa isla, mitad paraíso, mitad infierno. La corrupción de los grandes del Estado es el hambre de los que viven con $1 o 2 al día. Hay que meditar sobre esto, pues la corrupción no es solamente un robo descarado, sino un genocidio lento y cruel. El diablo, dice San Juan Evangelista en una de sus cartas a los jóvenes, es la mentira y el homicidio. Y lo que vale para los ladrones en el poder político, vale para los patrones y patronas que no afilian a sus empleados y empleadas domésticas. Gente de no creer. No sería improbable que este conjunto del mal nos lleve a una dictadura. Artículo de Simón Espinosa Cordero.
Una sociedad pasmada. Santiago Basabe, Primicias. Ese es el resumen sucinto del estado en el que nos encontramos. Alelados, atontados, distraídos, despistados, ensimismados. Sin reacción frente a lo que ocurre y deja de ocurrir en la política, en la economía o las distintas facetas de la vida social. Todo lo miramos desde el rol del observador que no se inmuta, se limita a tomar notas y busca, ante todo, mantener a buen recaudo la bitácora. Nuestra memoria histórica debe guardarse en algún lugar seguro, pues cuando la impavidez sea superada, hay que echar mano de lo escrito para alegar que lo que en el futuro ocurra sí fue previsto oportunamente. Hasta tanto, seguimos en la sociedad pasmada, la que no se inmuta, la que relativiza los hechos degradantes que azotan a la vida pública del país y a la vez se muestra indiferente con los pocos ejercicios de vida ciudadana que aún se pueden ver en algunos sectores y actores. Las organizaciones sociales no aparecen, tampoco las universidades o los gremios, nada ni nadie, desolación total. Es como si una invidencia intelectual nos fuera consumiendo de a poco a todos. El ensayo sobre la ceguera de José Saramago en versión ecuatoriana. Aunque procuramos leer los hechos de la vida pública del país, no lo logramos. Una suerte de alexia social. Acá no hay lesión cerebral como en el síndrome clínico de la neurología, sino afectación de la criticidad. Ese es el diagnóstico. El tratamiento está por verse, pues como muchas en otras de las adicciones, es necesario que primero el paciente reconozca que existe un problema. Pero da la impresión de que aún no llegamos a ese punto de observarnos, confrontarnos y asumir que algo nos pasa. Una sociedad pasmada, como la ecuatoriana hoy en día, no es una sociedad con salud cívica. Los síntomas están a la luz del día. Basta ver nuestra posición en cualquier ranking de democracia, transparencia o derechos sociales para evidenciar que nos vamos bien, que no nos va muy bien y que bajo nuestro cuadro clínico de sociedad pasmada tampoco se observa en el futuro cercano una salida. Estamos a la cola de cualquier medición y nuestros números son similares o peores que muchos de los países africanos. Desde luego la excepción está en los indicadores de corrupción, pues allí cada vez más con ahínco nos acercamos a disputar el liderazgo a nivel planetario. Lo más grave de vivir en una sociedad pasmada es que ese es el escenario perfecto para que unos cuantos aprovechen y se lleven lo poco que queda del país. Sin referentes de ningún tipo, los que pueden acceder al poder político a golpe de billetes viven su momento de esplendor. Deciden por nosotros bajo el discurso del interés nacional y nos encierran más entre la pobreza y la desesperanza. Esos pocos que se benefician de nuestra impavidez tienen la gran ventaja de que bajo esa condición social nadie objetará sus declaraciones y menos sus acciones. La impunidad campea cuando la ciudadanía se amodorra. Peor aún, se acerca un nuevo proceso electoral y ahí se verá con mejor nitidez y con mayor los efectos de vivir en una sociedad pasmada. Contemplaremos las candidaturas, nos escandalizaremos por un par de días al ver la decadencia ética en la que hemos llegado y luego continuaremos en el proceso de degeneración social al que desafortunadamente nos estamos conduciendo. El diagnóstico puede parecer exagerado y ojalá así sea. No obstante, en el día a día hay tanta evidencia que apunta a ratificar la descripción de la sociedad pasmada que cualquier opinión divergente pierde aliados. En todo caso, más allá de la intensidad con la que nuestro daño social se presenta, en lo que sí hay un acuerdo generalizado es en la idea de que existen paliativos a los que el país puede recurrir. Uno de ellos, relativamente fácil de practicar, va en doble vía. Por un lado, implica el fortalecimiento de las voces de la ciudadanía honesta y con vocación cívica. Por otro lado, conlleva la minimización de los espacios para aquellos que aparecen como adalides de las virtudes democráticas, cuando en realidad no son más que piezas del crimen organizado, la delincuencia común o la política de la más baja ralea. En lo dicho hay un tratamiento discriminatorio efectivamente, pero ese tratamiento discriminatorio está dado en función de los intereses del país. Hay intolerancia también, por supuesto, pero es la intolerancia que se debe tener frente a quienes afectan el porvenir de la ciudadanía, en especial de la más necesitada. En discriminar entre unos y otros actores, los medios de comunicación tienen un papel trascendental que cumplir. Santiago Basabe, Primicias.
Noticias internacionales. El Consejo de Seguridad de la ONU adopta un plan de alto el fuego respaldado por Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes una resolución que respalda un plan de alto el fuego destinado a poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. El acuerdo acoge favorablemente un cese de hostilidades en 3 fases anunciado el mes pasado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que prevé un alto el fuego inicial de 6 semanas y el intercambio de algunos rehenes israelíes por prisioneros palestinos que están detenidos en cárceles de Israel. Nuestra postura ha sido siempre la de un alto el fuego inmediato para poner fin a la matanza de nuestro pueblo, así que esta resolución es un paso en esa dirección, señalaba el embajador palestino ante la ONU tras la votación. Now the burden is on the Israeli side to implement this resolution and to have the ceasefire immediately in place, and also to have the exchange, including the release of Palestinian prisoners, and to make this ceasefire a permanent ceasefire. Hamás ha señalado su disposición a cooperar con los mediadores y a entablar negociaciones indirectas sobre la aplicación de los principios del plan. Al menos 37.100 palestinos han muerto hasta el momento en la guerra de Gaza. Estados Unidos detecta aumento de flujo migratorio irregular desde Ecuador. El gobierno de Estados Unidos está preocupado por el aumento de migrantes irregulares ecuatorianos. Esta alerta se produce en medio del debate sobre las nuevas restricciones impuestas por el presidente Joe Biden. Estamos viendo un flujo de migración ilegal de Ecuador un poco elevado este año, y sabemos que muchos ecuatorianos están cruzando el tapón del Darién de manera obviamente ilegal. Eso es algo que nos preocupa mucho a todos. El alto funcionario indicó que a Estados Unidos le preocupa el involucramiento del crimen organizado en el flujo de migrantes en la región. Hoy en día es imposible cruzar el Darién, imposible viajar por Centroamérica, imposible llegar a nuestra frontera sin exponerse y tener que trabajar con grupos de crimen organizado y los carteles. Y eso es muy preocupante. Las organizaciones criminales no solo están presentes con fuerza en las rutas de los migrantes, sino que son las causantes de que cada vez más ecuatorianos abandonen sus hogares. Así lo alertó el investigador Jacques Ramírez, quien explicó que en esta nueva ola migratoria han salido cerca de 400.000 ecuatorianos. Desde el 2021, pero con fuerza entre el 2023 y lo que va el 24, mucha gente pone como causa de la migración la inseguridad, la violencia, las muertes, las extorsiones. Durante los primeros 7 meses del año fiscal 2024, la cifra de ecuatorianos aprehendidos, inadmitidos y expulsados de Estados Unidos alcanzó 94.871, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte,
Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande,
una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al Centro Comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.